Dos temas centrales recorren la literatura victoriana del siglo XIX. El del matrimonio y la castidad femenina y el de los huérfanos y la adopción. Muchos de los personajes de ficción que hemos llegado a amar a lo largo de los años son huérfanos. Tenemos a Oliver Twist y Pip, de Great Expectations. Tenemos a la huérfana Jane Eyre y a Heathcliff, de Cumbres Borrascosas. Tenemos a Mowgli, de El libro de la selva. Cosette, de Los Miserables. Tenemos a Heidi, Rapunzel, Peter Pan, Blancanieves. Tenemos a Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Y Ana, de Tejas Verdes. Y estos libros eran de su época, en cuanto a la prevalencia de la orfandad. El único problema es que estas novelas romantizan la figura del huérfano, desvinculado de la sociedad por defecto, y por lo tanto pavimentan el camino de su vida como una oportunidad imprevista. Esto no era la realidad. El tema del matrimonio y la castidad que encontramos en tantas obras literarias del siglo XIX, como las de Jane Austen, las Brontes, George Eliot, Dickens, Thomas Hardy, León Tolstoy, Víctor Hugo y otras, no era más que propaganda cuidadosamente disfrazada y bien escrita, con el único propósito de solidificar y justificar un marco de valores sociales que separara a los niños de sus madres. Los hijos nacidos fuera del matrimonio o de la pareja se consideraban ilegítimos, es decir, no tenían un estatus legal. Los hijos ilegítimos fueron un grave estigma a lo largo del siglo XIX. La mayoría de los empleadores no contrataban a mujeres con hijos ilegítimos. Muchas madres solteras con hijos ilegítimos acababan sin hogar, con mala salud, hambrientas y agotadas. Su único lugar de refugio era el asilo, donde realizaban las tareas más desagradables. En algunos lugares, las mujeres con hijos ilegítimos eran señaladas y tenían que llevar un uniforme especial, que alertaba a todo el mundo de su condición de madre soltera o mujer caída. Como resultado, se creó una gran cantidad de orfanatos e instituciones de expósitos. Este es el London Foundling Hospital, muy activo en el siglo XIX. Fíjese en su tamaño. Charles Dickens estaba obsesionado con este lugar, inspiración, dicen. La narración oficial nos dice que unas 4.500 mujeres entregaron a sus hijos a este enorme edificio. Pero, esto fue solo una institución. Wikipedia nos ofrece una lista parcial de más de 64 orfanatos que se fundaron en el Reino Unido durante el siglo XIX. La lista es solo parcial. El peculiar caso de la gran cantidad de niños sin padres en el siglo XIX está bien documentado por muchos investigadores. Y la mayoría de ellos coinciden en que es casi imposible establecer cifras que realmente hagan justicia a la cantidad de huérfanos que hubo durante este periodo. Su huella no entró en los libros de registro. Se formó en el barro y luego fue arrastrada por la corriente. No fue solo en el Reino Unido. Fue un fenómeno mundial. Solo en la ciudad de Nueva York había 4 asilos de expósitos que procesaban a miles de niños anualmente. A principios del siglo XX, Italia registraba 32.000 niños al año. España y Portugal registraban 15.000 expósitos anuales. Antes de 1860, los asilos de Milán, Nápoles y Florencia procesaban 374.000 niños. El historiador David L. Ransal afirma que, en la década de 1880, Moscú recibía entre 16.000 y 18.000 niños al año y enviaba más de 10.000 de ellos a los pueblos de la periferia para su cuidado. En 1882 había, en total, 41.720 niños expósitos del hogar de Moscú que vivían con 32.000 familias de acogida, repartidas por 4.418 pueblos. Una docena de pueblos tenía más de 90 acogimientos cada uno. Algo que a menudo se pasa por alto es que en el siglo XIX se aprobaron una serie de leyes que hacían casi imposible que las madres solteras se quedaran con sus bebés. La reforma de la Ley de Pobres de 1833 introdujo cláusulas de bastardía que trasladaban toda la responsabilidad del hijo ilegítimo a la madre. El estigma social significaba que no podría cuidar a su hijo y se vería obligada a entregarlo a las autoridades, o algo peor. Los anuncios de adopción, o de cuidado de enfermeras, se hicieron populares en los periódicos. Y,
Como han señalado muchos estudiosos, eran una tapadera de lo que se denominaba baby farmers o asesinatos pagados. Como afirma Dorothy L. Haller, los anuncios pueden haber sido engañosos para el público en general, pero se leen como un mensaje codificado para las madres solteras. No se piden referencias y no se ofrece ninguna. La suma de 15 chelines a la semana para mantener a un bebé o a un niño enfermo era insuficiente. Y un niño enfermo y un bebé de menos de 2 meses eran los que menos probabilidades tenían de sobrevivir y los más baratos de enterrar. Los bebés se llevaban, sin hacer preguntas. Y se entendía que, por 12 libras, no se esperaban preguntas. La transacción entre la madre y el bebé agricultor solía realizarse en un lugar público, en el transporte público o a través de una segunda persona. No se intercambiaba ninguna información personal, se pagaba el dinero y se completaba la transacción. La madre sabía que no volvería a ver a su bebé con vida. La mayoría de los niños, sin embargo, no fueron asesinados, pero fueron dejados en las puertas de los orfanatos o en el hospicio. Todos los niños acogidos en estas instituciones recibían una identidad completamente nueva. Se les proporcionaba alojamiento, comida y ropa, temporalmente, y luego se les enviaba a casas de trabajo o a otro lugar. Las fotografías en el siglo XIX eran escasas. Pero, hacia el final del siglo, vemos más fotografías. Y el último continente en experimentar tal éxodo masivo de huérfanos fue Estados Unidos. Y es aquí donde vemos evidencia de los trenes de huérfanos. El primer grupo de estos huérfanos llegó a Michigan, en 1854. Y, a partir de ese momento, el movimiento envió a cientos de miles de niños a través de los estados, hasta que terminó en 1929. Oficialmente, hubo más de 97 instituciones dedicadas a los huérfanos y a los trenes de huérfanos en el siglo XIX. Y de nuevo, esto no fue solo en los Estados Unidos. Annie M. C. Person pasará a la historia como una mujer que estafó a más de 100.000 niños expósitos y los envió desde el Reino Unido a Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica, e incluso a los confines de la Tierra, en Australia, para que fueran vendidos como mano de obra infantil. ¿Por qué vemos tantas fotografías de huérfanos en casas de trabajo? ¿Por qué trabajan con maquinaria creada para el uso de los adultos? ¿No había suficientes adultos en esa época para realizar ese trabajo? Y luego está el extraño caso de los florecientes parques de atracciones estadounidenses, a principios del siglo XX. Además de atracciones y exhibiciones, muchos de estos parques contaban con una atracción inusual: los infantorios. Los visitantes de estos parques podían pasearse con helados y pasar por estas estaciones. Una visita equivalente a la de una unidad de cuidados intensivos neonatales en pleno funcionamiento, con incubadoras llenas de bebés prematuros dormidos. La historia ha sido amable con Martin Cooney. Considerado un héroe, Cooney fue la mente alemana detrás de las incubadoras. Su primer encuentro con los bebés prematuros, según nos cuentan, fue en la Feria Mundial de 1896. Supo inmediatamente que la exposición salvaría la vida de los bebés. La tecnología para mantener vivos a los bebés prematuros era cara. Y sabía que el público pagaría por ver a los bebés en las incubadoras. Cobraría una cuota de entrada en los parques de atracciones para generar fondos para ayudar a estos bebés a vivir. Como en cualquier otra atracción, las exposiciones de bebés prematuros incluían a pregoneros que intentaban atraer al público para que viniera a ver a los bebés. No sé ustedes, pero encuentro algo muy extraño en estas incubadoras. Los anunciantes presentan a los bebés vivos. En muchas de las ferias en las que Cooney mostraba a sus bebés también había exposiciones de eugenesia. La eugenesia es un campo de la pseudociencia corrupta que avala la cría selectiva para mejorar la calidad genética de la población humana. ¿Por qué la gente paga por ver bebés vivos, como si nunca hubiera visto un bebé vivo? ¿Acaso la gente de la época no tenía sus propios bebés? ¿Y dónde están los padres de estos bebés? ¿Cómo tenían la tecnología en el siglo XIX para mantener vivos a los bebés prematuros de esa manera? ¿O hay algo que no cuadra?
Una vez más, con la narrativa oficial. Hubo 80.000 bebés prematuros que fueron tratados en estas incubadoras del parque de atracciones. Los cientos de miles de huérfanos en el siglo XIX son apenas creíbles. ¿Eran las mujeres realmente tan despreocupadas? ¿Tenía Estados Unidos las cifras de población para justificar 80.000 bebés prematuros? No estamos hablando de huérfanos, sino de niños nacidos prematuramente. El relato no es convincente ni realista. ¿De dónde vienen estos bebés? Más preocupantes son los antecedentes de Cooney. Como muchos historiadores han señalado, no tenía título ni formación médica. Su historia es muy similar a la de la filantropía poco convincente que encontramos en torno a algunas de nuestras figuras contemporáneas, que tampoco tienen títulos de medicina. Y luego está Marie Dressler, una estrella canadiense del cine mudo y de la época de la depresión. Ella adoptó uno de estos bebés en incubadora. La narración oficial nos deja convenientemente fuera de su historia y nos dice que pudo tener una hija que murió de pequeña. Pero, las fotografías sugieren lo contrario. ¿Adoptó a su bebé en la incubadora en una de estas ferias? ¿Eran las ferias una tapadera para la adopción ilícita de bebés prematuros? Incluso si eran prematuros, ¿significaba eso que no tenían padres? ¿Quién era el dueño y responsable de estos parques? ¿Y qué ocurría con los bebés, una vez que crecían y salían de las incubadoras? Si hay algo extraño en todo el relato que rodea a estos parques y a los huérfanos, es porque no se nos dice la verdad. ¿Por qué había cientos de miles de niños sin padres en el siglo XIX? ¿De dónde venían? Fueron trasladados por todo el mundo. Europa, América, Rusia, Australia, Canadá. ¿Por qué? Especialmente cuando la mayoría todavía tenía un padre vivo. Si el embarazo fuera del matrimonio era un estigma social que provocaba tantos traumas, ¿por qué tanta gente se ponía en esa situación en primer lugar? ¿Realmente el gobierno se preocupa por la moral social lo suficiente como para aprobar leyes? Y todo el esfuerzo para construir y mantener orfanatos y redes de reubicación de huérfanos. ¿No supondría esto una carga para las finanzas y los sistemas de administración del gobierno? Desde luego que sí. Pero, verás, había un propósito mayor detrás de la agenda mundial del gobierno: la repoblación.